Bueno, vamos a la palabra del Señor, hermanos. Nos ponemos de pie. Y sabemos que estamos en las cartas de Juan, pero vamos a seguir haciendo unas pausas ahí. Espero que estén siendo de edificación. Y vamos a continuar el libro de los Hechos, capítulo 14. Vamos a estudiar algunos versículos. Hechos, capítulo 14, del verso 8 al verso 18, que son 10 capítulos. Hechos, capítulo 14, del verso 8 al 18. Cuando lo tenga me dice un amén. Dice la palabra del Señor: y cierto hombre de Listra estaba sentado e imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Esto oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo con lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificio. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos de que de estas vanidades os convertáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Bueno, vamos a orar, hermanos. Amén. Oremos al Señor. Amado Señor, te damos gracias. Gracias te damos, Señor, por este servicio, por este día. Este es el día, Señor, donde tú estableciste que viniéramos a adorar tu nombre, a escuchar tu palabra, Señor. Y te rogamos, te pedimos que nos ayudes una vez más. Acudimos al auxilio de tu misericordia, Señor, para poder exponer tu palabra, Señor. Ayúdame a mí y a mis hermanos, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, como dije, hermanos, los domingos estamos en las cartas del apóstol Juan, pero vamos a seguir haciendo una pequeña pausa y vamos a continuar lo que estuvimos hablando este viernes pasado. Amén. Este es el tema número 18 y como tema es verdaderos misioneros. Amén. Verdaderos misioneros. ¿Cuántos quieren ser misioneros? ¿O cuántos son misioneros? Amén. Una de las cosas, hermanos, que nos enseña la Escritura es que el mensaje de la Biblia es que desde Génesis hasta Apocalipsis las Escrituras se centran exclusivamente en la persona de Cristo. Es decir, en toda la Escritura solo hay uno que se lleva la gloria, es Dios. Amén.
Sin embargo, amados hermanos, en el tiempo que vivimos con el mensaje humanístico, hace que el centro del mensaje no sea Cristo. Ejemplo, hay frases que los filósofos vestidos de pastores o predicadores en este tiempo dicen: ya terminó el tiempo de tu sequía, ahora viene el tiempo de la abundancia. Mensaje humanístico. O dicen: aprende a vivir con los que no creen en ti, es ahí donde Dios te va a levantar. Mensaje humanístico. O dicen: la razón por la que el Señor permite cosas que te producen dolor es porque te preparan para un mejor nivel. Mensaje humanístico. O dicen: la razón por lo que la gente te tiene envidia es por lo que Dios ha depositado en ti. La gente quiere tener lo que tú tienes. Bueno, yo sé que lo he escuchado de repente, ¿verdad? Mensaje humanístico. O dicen: la razón por la que te ataca tanto el enemigo es porque eres una bomba para el reino de las tinieblas. Mensaje humanístico. Un mensaje antibíblico. Pastor, ¿pero qué tiene que ver estas frases que acaba de mencionar que abundan en el tiempo de hoy? Bueno, en estos pasajes que vamos a analizar el día de hoy nos deja claro cómo el mensaje humanístico pone en el centro de atención al hombre y no a Cristo, pero también en estos pasajes nos dejan claro cómo un predicador se debe de cuidar de no dejarse adular y no permitir que tal predicador deje que él sea el centro de atención en cada reunión. Cuando la iglesia de Corintio, cuando la iglesia de Corintio comenzó a poner en el centro de la iglesia al hombre haciendo partidismo, diciendo: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro. El apóstol Pablo le dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 5, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Y sigue diciendo el apóstol Pablo: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios el que da el crecimiento. Le está dando la gloria a Dios. La versión lenguaje actual dice: así que lo más importante no es quien anuncia la noticia, ni quien la enseña. El único importante es Dios, que es quien aumenta nuestra confianza en Cristo. ¿Qué vemos aquí, amados hermanos? ¿O qué hemos visto? Hemos visto que estos misioneros en todo momento hacen que el centro de sus vidas y el mensaje que ellos predican sea Cristo. Si el centro de nuestras vidas no es Dios, tenemos un problema, hermanos. Tenemos un problema. Estos misioneros, como lo vimos en el tema pasado, vimos que perseveraban, pasaban penalidades y tenían gozo. Estos misioneros en este primer viaje misionero, número 1, no menguaron el mensaje, ya lo vimos. Número 2, fueron fieles al mensaje. Y número 3, tenían un carácter piadoso. Todo giraba alrededor de Cristo. Y si nosotros no giramos alrededor de las cosas de Dios o de Cristo, tenemos un problema, hermanos. Concluimos también en la clase pasada, en base a lo que hemos venido hablando sobre estos misioneros, donde el centro de sus vidas y el mensaje que ellos anunciaban era Cristo. Concluimos en la clase pasada que una iglesia bíblica, aparte de estar centrada en enseñar las Escrituras a través de maestros bíblicos, también debe de estar interesada en misiones, donde tales misioneros han de perseverar, han de tener penalidades acompañados con gozo. Amén. Claramente podemos ver, amados hermanos, en estos misioneros, en Bernabé y Pablo, que sus vidas giraban alrededor de lo que es el Señor. Y así tiene que girar nuestras vidas. ¿Qué vamos a ver en estos pasajes que son 10 versículos? Del verso 8 al verso 10 vemos como estos misioneros, a pesar de que han sido expulsados
de 2 ciudades, llegan a Listra y siguen perseverando, hermanos. Del verso 11 al verso 13, la gente comienza a idolatrar a Pablo y a Bernabé por causa de un milagro. Miren lo que está pasando, Del verso 14 al verso 17 vemos la reacción que tuvo Pablo y Bernabé ante la idolatría de la gente. Y en el verso 18 vemos que hay gente que, aunque le expliques que la iglesia se trata de Cristo y que no se deben de idolatrar hombres, seguirán en su vida idólatra. Así seguirán. Aunque les expliques, seguirán en la misma condición. Número 1, del verso 8 al 10, vemos cómo estos misioneros, a pesar de que han sido expulsados de 2 ciudades, siguen perseverando. ¿Estamos ahí? Versículo 8. ¿Lo tienen? Dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás, dice, había andado. Lo primero que vemos, hermanos, en estos pasajes es que cuando Pablo y Bernabé son expulsados de la ciudad de Antioquía de Pisidia, ellos llegan a Listra y Derbe, ciudades licaónicas, y a toda la región circunvecina, y ahí predicaban el evangelio. Es decir, nuevamente el pasaje bíblico nos deja claro que estos misioneros, a pesar de que han pasado circunstancias difíciles, ellos, hermanos, siguen perseverando. Perseverando. No creo que algunos de nosotros, hermanos, hayamos pasado algunas situaciones similares a las de estos misioneros, como para no seguir perseverando. Amén. Pero sin embargo, ¿quién no ha pasado circunstancias difíciles? Pregunta, ¿alguna circunstancia difícil, hermano, ha sido motivo de que tú y yo no perseveremos? No creo. No creo, hermano. Pastor, es que usted no sabe lo que me ha pasado. El Señor nunca dijo que iba a ser fácil. ¿Qué vemos aquí? Vemos que estos misioneros siguen perseverando. Vemos que estos misioneros ya han sido expulsados de 2 ciudades, pero siguen perseverando. El autor de Hebreos, hermanos, cuando se refiere a que perseveremos, usa una analogía de una carrera atlética para comparar cómo se debe de perseverar en la vida cristiana, y le deja saber que la vida cristiana es una carrera de resistencia. Resistencia. Capítulo 12, versículo 1 dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos, dice él, con paciencia la carrera que tenemos por delante. Con paciencia. La vida cristiana, hermano, en esta analogía que usa el autor de Hebreos, es una carrera de resistencia, donde habrá obstáculos, donde habrá adversidades. La versión lenguaje actual dice, todas esas personas que están a nuestro alrededor como testigos, por eso debemos de dejar de lado el pecado, que es un estorbo, pues la vida es una carrera que exige, dice la versión lenguaje actual, pues la vida cristiana es una carrera que exige resistencia. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Precisamente eso. Vemos que Pablo y Bernabé en esta carrera tienen resistencia. Vemos que Pablo y Bernabé llegan a Listra, Derbe y ciudades circunvecinas, donde allí predicaban el evangelio a pesar de que ya los habían expulsado en 2 ciudades. ¿Qué es esto? Esto es, repito, ya los expulsaron en Antioquía de Pisidia, ya los expulsaron en Iconio con amenazas de muerte, y ellos siguen. Hermano, no me saludó el hermano fulano de tal, por eso ya no voy a la iglesia. ¿Qué pasó con eso? La hermana me hizo mala cara, por eso dejé de ir.
Qué tribulaciones, ¿verdad, hermanos? Mire bien, hermanos, el ser testigos, porque somos llamados a ser testigos. ¿Hemos entendido esa palabra, hermanos? El ser testigos, como dice Hechos 1:8, y me seréis testigos, que es martus, que quiere decir mártir, que quiere decir recibir azoto, que quiere recibir látigo, que significa triturar. El ser testigo, los cristianos del primer siglo lo entendieron bien. Y me seréis testigos, que en griego significa recibir azoto, morir por el evangelio o ser triturado. Imagínense, hermano. Ser triturado, los cristianos del primer siglo lo entendieron a cabalidad. Lo entendieron. Y es por eso que nosotros vemos aquí en el verso 8 que estos hombres siguen perseverando, porque habían entendido que es ser testigos. Dice el verso 8: y cierto hombre de Listra, recordemos que ya han sido expulsados de dos ciudades, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Si Pablo y Bernabé llegan a Listra, una ciudad pagana, donde al parecer no había ninguna sinagoga de los judíos, era una ciudad pagana. Bueno, en esa ciudad Lucas nos narra la condición de un hombre que tenía la misma condición que aquel cojo que estaba sentado a la puerta La Hermosa cuando Pedro y Juan iban a la oración. Al parecer no es la misma persona, pero es un mismo suceso. Son dos cojos diferentes. ¿Sí se acuerda, hermano, de ese suceso? Pregunta: ¿cuál es la intención de cómo el Espíritu Santo lleva a Lucas a narrar un suceso muy parecido que ocurrió en Hechos capítulo 3? Donde el cojo que estaba en el templo llamada La Hermosa era un cojo de nacimiento, y este cojo que narra Hechos 14 también. Donde el cojo que estaba a la puerta llamada La Hermosa jamás había andado. Bueno, este también jamás había andado. Y donde ese cojo que estaba en la puerta llamada La Hermosa, del templo de La Hermosa, cuando recibe la sanidad, ya había escuchado el mensaje de Pedro. Bueno, este que vemos aquí en este capítulo también ya había escuchado el mensaje del apóstol Pablo. Pregunta: ¿cuál es el propósito del por qué Lucas narra estos dos sucesos muy parecidos? Respuesta: el propósito es mostrar que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, Lucas, al hacer mención, hermano, que tanto como Pedro, Juan y Pablo, ahora en Listra, ante esas sanidades de estos dos hombres, estaban frente a un templo. Y ninguno de ellos tenía ventaja del otro, ya que el mismo evangelio que obró en Jerusalén es el mismo evangelio que está obrando en Listra, hermano. Es el mismo. Hermanos, ¿qué aprendemos de esto? Aprendemos que el evangelio es el mismo. No necesitamos más que el evangelio. Aprendemos que el evangelio es el mismo. Aprendemos que el evangelio no es obsoleto como los pone la iglesia posmoderna. Aprendemos que el evangelio no es anticuado. Es el mismo. Aprendemos que no hay evangelio cultural. No, es el mismo evangelio. No hay evangelio para jóvenes y otro para adultos. No, es el mismo evangelio. Hermano, tiene que predicarle diferente a los jóvenes porque ellos son de una manera y los adultos de otra. El evangelio es el mismo. El evangelio es el mismo. Todos necesitamos un Salvador. Todos estamos muertos en delitos y pecados. Todos necesitamos ser justificados. Todos necesitamos arrepentirnos. El evangelio, hermano, es el mismo. El evangelio que obró cuando Pedro y Juan subían a la oración es el mismo que obró en este hombre cojo también. Amén. Es el mismo. Verso 9. Esto yo hablar a Pablo,
Mire lo que dice. Esto yo hablaba, es decir, escuchó el mensaje. Si de la misma manera que el cojo que estaba a la puerta, llamada La Hermosa, escuchó el primer sermón de Pedro, porque eran lugares concurridos, hermanos. Este hombre necesitado ahora está escuchando el mismo mensaje, pero ahora por Pablo en esta ciudad de Listra. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Amén. Este milagro, hermano, es una sanidad literal. Literal. No es que este hombre tuvo que ir a las terapias. No es que este hombre lo agarraron poco a poco y lo fueron ayudando. No es que este hombre necesitó ayuda. No. El evangelio no necesita estrategias de los hombres. No. Este hombre desde su nacimiento no podía caminar, y en ese momento sus tendones, sus músculos, sus huesos tomaron fuerza, hermano. Porque Dios es poderoso para hacerlo. Esta sanidad fue algo muy notorio, tanto que toda la ciudad se dio cuenta. Fue algo tan notorio y literal, donde no había excusa de negar la sanidad de este hombre, que seguramente era conocido por la población de Listra. Pregunta: ¿cuál es el propósito de esta sanidad, hermano? El propósito es que el evangelio no es cuestión de palabras, sino también de hechos. Y el Señor, dentro de su soberanía, Él respalda su palabra. Sin embargo, vemos claramente que el énfasis en este suceso no es el milagro, no es la sanidad, sino lo que estaban predicando Pablo y Bernabé. El énfasis de este suceso es Cristo. ¿Por qué lo digo? Porque en los versos siguientes el apóstol Pablo lo menciona. Verso 11. Del verso 11 al 13 vemos cómo la gente comienza a idolatrar a Pablo y a Bernabé por ese milagro. Fíjese bien. ¿Lo tiene? Verso 11. Entonces la gente... ¿Sí lo tiene ahí? Verso 11. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. La versión lenguaje actual dice: al ver lo que Pablo hizo, los allí presentes comenzaron a gritar en el idioma licaónico: los dioses han tomado forma humana y han venido a visitarnos. Y el sacerdote y la gente querían ofrecer sacrificios en honor a Bernabé y de Pablo. Pensaban que Bernabé era el dios Zeus y que Pablo era el dios Hermes, porque él era el que hablaba. Y como el templo del dios Zeus estaba en la entrada del pueblo, el sacerdote llevó al templo toros y adornos de flores. ¿Qué cosas, verdad, hermanos? ¿Qué había pasado? Un milagro. ¿En dónde tenía la gente puesta la mirada? ¿En quién? En los hombres. En el suceso y no en el evangelio. Hermano, en este tiempo hay muchos Júpiteres y muchos Mercurios que se enfocan nada más en los milagros y no en el evangelio. Mire bien, en esa región de Listra había una leyenda que se creía que en el pasado Júpiter, que es Zeus, y Mercurio, que es Hermes, para la gente de esa región, la leyenda decía que Júpiter y Mercurio habían visitado esas ciudades disfrazados de hombres. Era lo que se decía en ese tiempo. Se dice en esa leyenda que cuando estos según falsos dioses, para los de esta región, según ellos bajaron, y como no los atendieron, estos falsos dioses destruyeron toda la población, menos a una pareja de ancianos que los había atendido.
Con esto vemos que claramente lo que narra Lucas nos explica del porqué de la reacción de este pueblo pagano al ver este milagro. Y cómo reaccionaron con el apóstol Juan y Bernabé. Mas sin embargo, hay unas preguntas que nos tenemos que hacer nosotros. ¿Qué cautivó a este pueblo, hermano? El suceso. ¿Qué cautivó a este pueblo? La sanidad de este hombre cojo. ¿Qué cautivó a este pueblo? En base a su leyenda, lo que cautivó a este pueblo son los hombres. ¿Cómo veían a Pablo y a Bernabé? Como dioses. ¿Qué quería hacer este pueblo con Pablo y Bernabé? Querían hacerle culto a ellos. Pregunta, ¿pudieron evitar que les hicieran culto? No. Mire bien, hermano. Claramente vemos a un pueblo idólatra, donde estaban adorando a Pablo y a Bernabé, y aunque esto lo hacían en su ignorancia, el ser humano, esté donde esté, tiende a idolatrar algo. Esté donde esté, tiende a idolatrar hombres, tiende a idolatrar lo que sea. Ejemplo, la iglesia de Corintios no estaba exenta en idolatrar hombres, donde regularmente hasta culto les hacían. Cuando estaban diciendo yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. La iglesia de Cristo, hermanos, actualmente no está exenta tampoco. Así de que cuidémonos, hermanos. Los hermanos que viajan, cuídense cuando alguien los adule. La iglesia de Cristo no está exenta de idolatrar hombres, donde regularmente hasta cultos les hacen. Pastor, ¿hay idolatría a los hombres en la iglesia de Cristo? Desafortunadamente sí. En iglesias donde hay abuso espiritual, en iglesias donde el enfoque son los milagros y lo sobrenatural, en iglesias donde lo que diga el supuesto apóstol o pastor lo toman como palabra de Dios, en iglesias donde se enseña como doctrina la falsa enseñanza de la paternidad, en iglesias donde se enseña no toques al ungido, en iglesias donde se habla más del hombre que de Dios, tales congregaciones son idólatras. Son idólatras. Pastor, en iglesias de sana doctrina también hay idólatras. Desafortunadamente sí, también lo hay. Yo soy de... Hermano, hay que tener cuidado, porque también en la iglesia de sana doctrina hay idolatría. Me decía un hermano hace tiempo, yo me senté donde se sentó Spurgeon. Y le dije, ¿y eso qué? También hay, hermanos, tanto en iglesias que se han desviado en la doctrina, como en iglesias de sana doctrina, también hay idolatría. En una ocasión le preguntaron, o le dijeron al hermano Chuy Olivares, pastor, lo quería conocer, yo escucho todas sus prédicas, siempre escucho sus prédicas. Y el hermano Chuy le dice, pues escucha a otros, que no se aburre de mí. ¿No se cansa de mí? Escucha a otros. Hermano, no estamos muy lejos de decir yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. A que nos consideremos de sana doctrina. Ya no le dijo nada a esta mujer. Los pastores, los predicadores, hermanos, no somos celebridades. Somos siervos inútiles. Los pastores, los predicadores son hombres falibles que muchas veces cuando los vemos en las redes sociales ni siquiera sabemos cómo viven. Y en muchos de los casos han alcanzado audiencia a través del marketing. No los conocemos.
¿Cuál es la reacción de Pablo y Bernabé, hermanos? Del verso 14 al verso 17 vemos cómo Pablo y Bernabé reaccionan ante la idolatría de la gente. Verso 14. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. La versión lenguaje actual dice: cuando Bernabé y Pablo se dieron cuenta de lo que pasaba, rompieron su ropa para mostrar su horror por lo que la gente hacía. Luego se pusieron en medio de todos y gritaron: oigan, ¿por qué hacen esto? Nosotros no somos dioses, somos simples hombres como ustedes. Por favor, ya no hagan tonterías, sino pídanle perdón a Dios. Amén. Amén. Hermano, ¿qué hubiera hecho un falso maestro ahí? ¿Qué hubiera hecho? ¿Verdad? ¿O qué hubiera hecho un cantante que vende discos? Déjalos, tú déjalos, hombre, te lo mereces. Has llegado a la cima. Pablo y Bernabé no lograban entender, ya que no hablaban lengua licaónica, pero cuando se dieron cuenta, hermanos, se negaron. Este episodio, mira bien, hermano, este episodio nos pone a pruebas a todos los que predicamos la palabra. Este episodio puso a prueba la humildad de Pablo y Bernabé. Este episodio nos muestra que el hombre no es merecedor de ningún culto. No lo es. No lo es. Y Pablo a esto lo nombra locuras. El apóstol Pablo y Bernabé entendieron hasta que estaban llevando la carne asada para el día del pastor. No, perdón. Entendieron hasta que llevaron los toros y flores para hacer culto. Hasta ese momento entendieron ellos, porque no hablaban ese idioma. Cuando el apóstol Pablo, hermano, le habla a los corintios sobre su aguijón, en el 2 de Corintios capítulo 12 les dice: ciertamente no me conviene gloriarme. ¿Qué estaba diciendo? Lo que estaba diciendo es que para un predicador genuino es una locura quererle robar un gramo de gloria a Dios. Esa es una completa locura. Jactarse es una locura. Y dice el apóstol Pablo: pero vendré las visiones y las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo hace 14 años. Es decir, ¿qué estaba pasando? ¿Por qué Pablo habla de este asunto tan privado? Porque era un asunto privado, hermano, de él. Miren, el apóstol Pablo le habla porque fue obligado, ya que los falsos maestros hablaban de viajes astrales, hablaban de visiones, hablaban de revelaciones, hablaban de experiencias, y dejaban a los corintios con la boca abierta. Es decir, se jactaban, querían ser ellos el centro de atención, buscaban ser admirados, buscaban que los idolatraran. Y este tiempo, hermano, en el que vivimos, eso no ha cambiado. No ha cambiado. Seguimos en las mismas condiciones, ¿verdad? Fui al cielo y hablé con Pablo, las revelaciones de hoy. Le prediqué a las plantas y me respondieron. Las revelaciones de hoy, eso no ha cambiado. El apóstol Pablo, hermano, cuando habla del aguijón, expone que el Señor se lo dio para que no se enalteciese a causa de las revelaciones bíblicas, que son bíblicas, que había tenido. Y cuando él comienza a hablar de esta experiencia, número uno, lo expone en tercera persona.
No dice yo fui al cielo, no. Lo expone en tercera persona. Número 2, dice que esa experiencia de ser arrebatado hasta el tercer cielo sucedió hace 14 años. Y número 3, Pablo dice que es una locura jactarse. Un suceso que había ocurrido hace 14 años, él no lo había hablado. Él se había callado por 14 años. Y él lo habló porque fue obligado por los falsos maestros. No habló de eso, porque ese no es el mensaje. Tuvo la experiencia de ser arrebatado y él se cayó. Y pasados 14 años habló un poco de eso. Repito, porque fue obligado a eso. Hermano, nosotros tenemos un sueño de pizza, o porque nos comimos un turkey y ya queremos interpretación. ¿Cuál fue la reacción de Pablo y Bernabé, hermanos? Verso 15, diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Es decir, peligroso dejarse adular. Peligroso dejarse adular, hermanos. Nosotros también somos hombres, dice el verso 15, semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Qué le dice Pablo? Le dice: nosotros somos débiles también, nosotros estamos sujetos a pasiones también. Y con esto vemos, hermanos, que es muy peligroso que alguien se acostumbre a ser adulado por los demás. Eso es muy peligroso. Hay falsos maestros que les gusta que los adulen, pero hay iglesias que echan a perder a los ministros de tanto que los adulan. Hay que tener mucho cuidado. Pablo y Bernabé, hermanos, no se aprovechan de la situación. No se aprovechan de la ignorancia de un pueblo entero. ¿Qué hace el apóstol Pablo y Bernabé? Les dan un mensaje general, ya que esta audiencia no es judía. Algunos eruditos interpretan que Pablo les predica desde el Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios, es decir, Dios siempre se había revelado, siempre se ha revelado. Mira la prédica, verso 16. ¿Estamos ahí? En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no dejó a sí mismo sin testimonio, es decir, Dios les habló a través de la creación, haciendo bien, dando lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Si el apóstol Pablo les deja saber que siempre Dios ha estado presente, hermanos, porque así es. Nosotros antes de nuestra conversión, siempre Dios ha estado presente. Siempre el Señor ahí ha estado. ¿De cuántas cosas el Señor nos libró? Siendo nosotros inconversos, hermanos. Y Dios siempre ha estado presente. El apóstol Pablo le deja saber que Dios siempre se ha revelado a través de la creación, como también lo dice el libro de los Romanos. Mas sin embargo, a través de este mensaje le dice que es tiempo, que ese tiempo ha terminado, ya que ahora es hora de escuchar el Evangelio. Sin embargo, hermano, a pesar de que Pablo y Bernabé se oponen a estos hechos de este pueblo y explican el Evangelio a este pueblo sigue en su terquedad de seguir dándole culto a los hombres. Y en este tiempo sigue pasando lo mismo. Verso 18. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. La versión lenguaje actual dice: a pesar de lo que Bernabé y Pablo dijeron, le fue muy difícil convencer a la gente de no ofrecer sacrificio. No me imagino cómo ellos se sintieron, hermano. Y eso todavía pasa. Amén. El centro de la iglesia tiene que ser el Señor, tiene que ser su palabra. Y a pesar de que muchas veces uno explica estas cosas,
Muchas veces todavía la gente sigue dándole culto al hombre. Hermano, cuidémonos. No se deje adular, ni adule a nadie. Amén.